buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Rocío Chacón, yo soy periodista de Copesana y justamente estamos acá en este Facebook Live para hablar sobre consejos para sobrellevar el duelo en tiempos de pandemia. Un tema pues importante de conversar en estos momentos, en esta crisis sanitaria que vive el país y en el cual las familias costarricenses y extranjeras pues se han visto afectadas de una u otra manera. Nos acompaña esta mañana Joyce Cabrera, ella es enfermera de salud mental del área de salud de Escazú. Joyce, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Rocío, buenos días a ti y a todas las personas que se van a conectar con este tema tan importante. Muchas gracias. Ya tenemos algunas personas conectadas. Recordarles que pueden hacer sus consultas y demás sobre este tema a Joyce, quien es enfermera en salud mental y nos va a hablar un poquito acerca de este proceso, un proceso bastante complicado y que lo llevamos de diferente forma las personas. Joyce, Correcto. antes quisiera que nos comente acerca desde la parte pues médica. ¿Cómo podemos nosotros entender lo que es un duelo? Bueno, eso es importante. El duelo, si uno busca el significado, en realidad quiere decir dolor. Dolor no físico, sino un dolor emocional, espiritual, que acompaña a la persona en el momento que se instaura un evento que va a alterar a la persona, porque el duelo se puede dar por muchas razones, no necesariamente porque hemos perdido un ser querido. El Ujú. duelo se puede dar porque se terminó una relación, porque perdí el trabajo, como nos está pasando ahora con tantas personas, porque perdí una casa que ya no pude pagar, porque perdí a alguna persona significativa en mi vida que aunque no esté muerta, ya no la voy a volver a ver. Entonces, cuando hablamos de duelo, hablamos de diferentes pérdidas, pero hoy concretamente vamos a hablar de las pérdidas físicas que se están dando por la pandemia. Exactamente. Hablar un poquito porque en estos momentos, pues como dice usted, estamos perdiendo quizás empleo, estamos preocupados por el tema económico, también el tema emocional nos ha afectado bastante, entonces es bastante importante pues hablar sobre estos temas y quizás uno de los más pues que ha afectado a muchas familias y es el hecho de quizás no tener aquellos rituales que generalmente hacemos cuando alguna persona o algún amigo ya no está. Joyce, desde la parte médica, ¿es aconsejable automedicarse o ir a un psicólogo cuando afrontamos la partida de un ser querido que nos afecta con gran importancia? ¿Cómo ven ustedes esta decisión? Bueno, el duelo es un proceso normal. Es un proceso adaptativo que la persona tiene que pasar para llegar a la resignación de lo que se ha perdido. Y por tanto, al ser un proceso natural, no se recomienda que en realidad pues a las personas las mediquemos desde el inicio. Nosotros hablamos del duelo como un proceso de vivirlo y vivirlo en todas sus dimensiones. Podríamos decir que tal vez la medicación sería oportuna en el momento que la persona empieza a tener déficit de su autocuidado o situaciones donde ya ha perdido su capacidad y su funcionalidad por sí solo. Entonces ahí sí podríamos estar hablando de una medicación, pero no al inicio del duelo, tal vez mucho más adelante si la persona no logra reintegrarse emocionalmente. Y la ayuda psicológica, claro que es importante, la podemos tener en el preduelo y en el duelo como tal, porque no está de más que nosotros tengamos espacios donde compartir esa situación que estamos viviendo con la pérdida. Entonces sí, es aconsejable en todos los casos, pero si la persona también solicita la ayuda, nosotros se la damos. Se hablan de diferentes etapas del duelo.
coméntenos acerca de cuáles son estas y cómo nosotros, como seres humanos, podemos irlas sobrellevando poco a poco y si existe algún, Un algunas problema técnico. etapas de... Sí, no hay problema porque estamos en vivo. Si existe alguna Ok. forma de sobrellevar estas etapas del duelo en tiempos establecidos o eso depende de cada persona. Sí, las etapas del duelo fue porque muchos estudiosos que tienen que ver con la muerte o con las pérdidas empezaron a darse cuenta que las personas pasan por distintos estadios. Esos estadios no van uno tras otro, pueden darse dos, pueden darse tres, pueden darse todos o puede darse solamente uno y eso es importante también saber. El primero es la etapa de shock o de impacto, es cuando yo recibo la noticia, por ejemplo, ahora que me digan que soy positivo del COVID-19, ese es el impacto, ese es el shock que yo voy a enfrentar cuando estoy recibiendo una noticia de este nivel. Y si la persona fallece, como nos está sucediendo ahorita, que estamos enfrentando más muertes por COVID-19, entonces el impacto que reciben las familias al saber que su familiar ha muerto por esta situación es la primera etapa. El duelo se instaura prácticamente en esta etapa porque es ese dolor que yo empiezo a sentir ante algo que perdí y que no pude controlar y que no pude estar ahí como para poder hacer algo más de lo que yo hubiera querido. Ok, esta es la etapa Esa de... es la primera. Tendríamos luego etapa de negación, nos negamos a creer lo que está sucediendo, eso no es conmigo, eso no puede estar pasando, no, jamás, ¿cómo fue? La negación es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos para alejarnos un poco del dolor, eso nos pasa a todos. A mí no me puede estar pasando eso, no, seguro se equivocaron, yo no tengo eso, entonces empiezo a negar la realidad como un mecanismo de defensa para alejarme un poco de ese dolor y en su momento, por supuesto, que sirve. Luego podríamos estar en una etapa, un estadio de ira o de cólera, porque me siento indefenso. No puedo hacer nada contra lo que estamos viviendo porque la realidad es muy dura, muy fuerte. Y eso me hace que me enoje, que tenga cólera, que esté irritado contra alguien o contra algo porque no lo puedo resolver. Y luego empezamos a tener también como último estadio la etapa de resignación y esa llega no tan fácilmente ni tan rápidamente porque como la palabra lo dice, es empezar a aceptar que algo llegó, sucedió, no lo pude evitar y ahora tengo que enfrentar la realidad sin esa persona o sin lo que yo perdí. ¿Qué tan importante es permitirnos llorar, Joyce, en ciertos momentos? Ay, esa pregunta, ajá, esa pregunta es súper importante, Rocío. A veces la gente o algunas personas se niegan a llorar, se niegan a hablar, se niegan a expresar porque creen que lo van a manejar bien, ¿verdad? Si yo no lo manifiesto, yo lo estoy manejando y creo que voy a salir bien. Yo creo que el llanto es catártico. ¿Qué quiere decir eso? El llanto representa esa salida de lo que yo estoy sintiendo dentro de mí. Y el llanto es lo primero que tenemos, lloramos, ¿verdad? Y es una manifestación humana necesaria y que puede ser para dos escenarios, o cuando estoy muy triste o cuando estoy muy alegre. El llanto puede darse en los dos escenarios, pero en este escenario llorar es necesario, se recomienda y aquellas personas que no pueden llorar, pues tienen que preguntarse por qué no pueden permitirse expresar ese tipo de manifestación. Y muchas veces posiblemente es porque se han bloqueado, porque creen que se van a sentir débiles,
que tal vez las personas los van a ver como personas que no puedan manejar su situación de dolor, o porque relativamente a mí me enseñaron a no llorar, como en el caso de los hombres. Entonces me reprimo esa manifestación humana que es necesaria en todos los seres humanos. ¿Cuándo se hace ya preocupante el hecho de sentirse triste? Porque, por ejemplo, cuando pues perdemos a la mamá, al papá, al abuelito, la abuelita, un esposo, pues tenemos momentos y días muy difíciles, pero ¿cuándo es ya necesario que algún profesional de salud, llámese un psicólogo o demás, entre a nuestras vidas para que nos pueda ayudar en este proceso? Porque ya la tristeza es abundante, Joyce. Bueno, es importante, como te decía, el saber que el duelo es necesario y es una etapa de adaptación, es una etapa temporal que va a pasar, no con la rapidez que quisiéramos, pero va a pasar. En ese periodo, nosotros aconsejamos que la persona lo viva, que llore, que se sienta triste, que lo exprese, que busque ayuda. Porque esto está relacionado también a la etapa que no mencioné ahí, que es una etapa depresiva que puede ser reactiva al evento de tristeza o de pérdida que está sufriendo la persona. Esos signos depresivos que vamos a ver relacionados con una pérdida son esperados. Sin embargo, cuando hemos visto que ese estado depresivo hace que la persona deje de cuidarse a sí misma y empiece a tener problemas con su funcionalidad en la vida diaria, como comer, como dormir, como bañarse, levantarse, cambiarse, entonces ahí sí es necesario que nosotros podamos dar para que no nos vaya a caer en una depresión mayor. Sin duda, en este momento, una de las preocupaciones que surgen más en las familias es el hecho de que si tenemos algún paciente enfermo, ya sea por el COVID u otra enfermedad, pues no podemos estar tan cerca de ellos, acompañarlos y demás. ¿De qué manera nosotros Correcto. no podemos sentirnos o de qué manera nosotros no debemos sentirnos culpables para afrontar esta situación, y si existen algunas estrategias también para pues sobrellevar este proceso y acompañar también a aquella persona? Ajá. Bueno, es muy importante hablar del principio de realidad. En este momento estamos hablando de una realidad que ninguno conocíamos. Es una realidad que a nivel de país y del mundo nos ha cambiado el estilo de vida. Y con esto vino a cambiar también esos rituales o esa forma de enfrentar el duelo, como me estás diciendo. Efectivamente, hoy en día las personas, por ser el sistema de salud en este momento uno de los más afectados y de los que ha preparado toda una logística para poder dar contención a la situación de crisis que estamos viviendo, pues se ha recomendado que las personas no se acerquen a los centros de salud en la medida de lo posible, sobre todo los de riesgo. Entonces, esto incide también en las personas que tienen a familiares o amigos en centros de salud enfermos, internados porque fueron operados, porque tuvieron un accidente, porque enfrentan procesos de cáncer. Entonces hay una restricción en que no se pueden ver, no se pueden visitar o las visitas son muy restringidas. Y en el caso del COVID, con mayor razón, pues lo que se pide es que si la persona está contagiada, hay un aislamiento total con respecto a esta persona, es decir, físico. Y si es una muerte por COVID, pues los rituales todavía van a estar mucho más alterados porque las personas no entierran o no pueden cumplir, dependiendo de su cultura y de su religión, con ciertas actividades que se acostumbran a ligar con el deceso de una persona. Es decir, hoy en día los entierros tienen que ser más rápidos, las despedidas más rápidas,
creo que las funerarias están dando entre 10 o 15 minutos de despedida a la... Se permite que las personas allegadas a la familia puedan estar presentes. Entonces todo esto lesiona más todavía al ser humano porque hay un contexto que no puedo evitar y que me hace sentir mucho más pesada la carga con respecto a al deceso de la persona. Entonces aquí es importante empezar a hablar de esas estrategias que me preguntabas. Esas estrategias, en primer lugar, deben de estar centradas a no sentirme sola o solo. Eso es vital, porque la depresión es amiga de la aislamiento. Nos aislamos, más posibilidades tenemos de caer en estados depresivos. Entonces aquí sí es recomendable el uso de la tecnología. Hoy en día, como estamos haciéndolo ahorita, podemos contactarnos con personas, con amigos, con familiares, y entonces si la persona está sufriendo la ausencia de alguien, ya sea por enfermedad o ya sea porque ha fallecido en esta pandemia, entonces lo aconsejable es que busquemos ese nexo con otras personas, con otros familiares que me permitan conversar de la situación. Esto es vital. Muchas veces nos aislamos, no queremos que nos hablen, no queremos contestar el teléfono, no queremos mandar mensajes porque yo no tengo esa energía para poderme conectar, pero entre más me aíslo, más tengo riesgo. Entonces, hagamos lo contrario, busquemos aquellas personas que me puedan escuchar, que me puedan oír, busquemos estos medios tecnológicos que me están apoyando desde diferentes puntos para poderme ayudar. Internet está lleno hoy en día de muchas guías para superar los procesos de duelo, guías científicas que nos pueden ayudar también. Entonces, esto es recomendable para todos. Y a nivel personal, empezar a hablar de cómo me siento con la pérdida. Esto es importantísimo. Tengo que hablarlo, tengo que sacarlo, tengo que expresarlo. Pero si no tengo con quién, lo puedo escribir. Entonces, eso es también una acción que me permite sacar. Porque estoy enojado, porque estoy molesto, porque me siento culpable ante la pérdida que yo estoy viviendo, si existen ahí diferentes sentimientos que no puedo manejar. Entonces recomendamos también la escritura, la narración. Puedo tomar una grabadora y empezar a grabar lo que estoy sintiendo. Puedo dibujar, puedo hacer muchas cosas que me permitan sacar esas emociones relacionadas a la pérdida. Estamos hablando esta mañana con Joyce Cabrera. Ella es enfermera de salud mental del área de salud de Santa Ana, de Escazú, administrada por Copesana, y queremos hacerle también una consulta que nos llega desde la plataforma de Facebook Live. Y Neisa dice, el Ah, COVID-19 indudablemente nos ha cambiado la vida. ¿Cómo puedo claro. ayudar a una madre a lidiar con el dolor y hasta perdonarse el no poder estar junto a su hijo que ha partido? Sí, para los padres siempre es muy difícil la pérdida de un hijo, porque tenemos el concepto de que entre más años tengamos, más cerca de la muerte estamos. Entre más jóvenes somos, más cerca de la vida estamos. Y eso es un concepto equivocado. Puede estar muriendo un bebé de horas de nacido, como puede estar muriendo una persona de 140 años, como las tenemos en Guanacaste. Entonces, esto es vital. ¿Cómo hago yo con esa madre que está sintiendo ese vacío y esa falta de ese hijo que ha partido? Bueno, en primer lugar, hay que valorar qué tipo de relación tenía esa madre con el hijo. Muchas veces puede ser que haya sido el hijo que mejor era con la mamá, o el hijo tal vez más mal portado. Podemos tener los dos escenarios, positivos y negativos. Entonces, preguntarme cuál es ese tipo de relación. Tratemos siempre que en ese recordatorio de la relación que yo tuve con esa persona,
que perdí o con ese hijo que perdí, ¿cuáles son los eventos positivos o las enseñanzas que esa persona me deja en la vida? Porque algo nos tuvo que haber dejado. Y agarrarnos de esas partes positivas. Bueno, mi chiquito era estudioso, mi chiquito era inteligente, era trabajador, era una persona muy altruista. Entonces necesitamos recordarlo desde la parte positiva. Yo Dejarse también las les cosas recomiendo a buenas. esas madres, sí, en Ujú. primer lugar, hacer un recuento de los momentos más significativos y de las experiencias más bonitas. Esto viene como a modular la tristeza y el dolor que yo estoy sintiendo con respecto a la pérdida o partida de mi hijo o de mi hija. Entonces esto es importante. Luego también es importante valorar si siento culpa o no con respecto a la pérdida de un hijo. Pude haber hecho más por él, tal vez si lo hubiera llevado a este lugar, tal vez si no hubiera ido a esto no le hubiera pasado nada. Ese tipo de preguntas siempre nos van a hacer sentir mucho más culpables. Ujú. Entonces es importante que las desechemos, las descartemos. Nos aumenta el dolor. En este momento yo tengo que procesar por qué me siento así, qué estoy sintiendo con respecto a la muerte de mi hijo. Tengo que hablarlo, tengo que decirlo, estoy enojada, estoy molesta, estoy triste, estoy irritable. Todo esto tengo que valorarlo. Y luego yo siempre les digo a las personas, como no tenemos ahora esos rituales que estamos acostumbrados socialmente, cultural o religiosamente a hacer, podemos tener otras actividades, sembrar una planta en No, nombre de la muy buena persona idea. que perdemos y tenerla a la par mía como un símbolo de esa despedida que no pude hacer. También podemos sembrar un árbol incluso en el patio de nuestra casa, simbólicamente, como que ahí está esa persona que ha partido. Yo siempre les digo a las personas, si usted está en capacidad de manejar fotografías del hijo, de la hija que ha perdido, también es importante que hagamos una historia de la persona que se ha ido, desde que yo estaba tal vez embarazada de él, cómo fue la escuela, cómo fue la adolescencia, cómo fue las diferentes etapas que haya vivido este hijo o esta hija, porque eso me permite tenerlo también más de cerca y poderme despedir de él de esa manera que tal vez no lo pude hacer presencialmente. Y luego los altares son muy recomendados también, un altar donde yo pueda ubicarlo en un lugar donde él haya estado, donde más me recuerda, el comedor, la sala, no sé, con la fotografía que más me guste de él, que más me agrade de él, que más me impacte de él y hablarle también a esta fotografía y escribirlo si está en condiciones de escribirlo. Y muy importante, si la mamá o el papá es un adulto mayor, tratar de acompañarlos, estar pendientes de las personas, cómo está procesando este duelo, está demasiado tirado a morir o lo vemos que está un poco funcional con su vida a pesar del dolor. Entonces es bueno tener un termómetro y un regulador ahí de emociones, no solo con la persona, sino también con otras personas que puedan hacer este monitoreo emocional para estar evaluando si la persona nos está entrando en un estado depresivo mucho más complicado o si la tenemos en el duelo normal. Pero primero tiene que vivirlo, tiene que llorarlo, tiene que recordarlo, tiene que hablar de ese hijo, de esa hija que ha partido y tenemos que permitirles a las personas tener esos momentos, porque muchas veces en las casas dicen, ay mami, ya deje de llorar, ay papi, todo el día pasa hablando de fulano, eso no, no, sí, eso sí, es lo que necesita la persona, hablar de fulano, llorar por fulano, porque si no lo hace, esa represión de emociones nos enferman y posteriormente, si tenemos otra pérdida y si es a corto plazo, me puedo venir abajo y es más difícil manejar un estado depresivo más complicado. Joyce, justamente ahora que usted lo menciona, los típicos comentarios que se hacen en la casa y que seguramente uno también pues ha cometido esos errores. Uno como hijo o persona cercana a nuestros papás
¿cómo podemos ayudarles en ese proceso de pérdida de algún ser querido importante para ellos? Y no más bien como evitarlo, criticarlo y demás. Bueno, nosotros podemos ayudarle a la persona también. El solo hecho de sentarse a conversar con esa persona, eso es importante. Siempre hemos sabido que el proceso de la escucha y el habla activa es vital en los procesos psicológicos y de pérdida. Entre más lo hablemos, entre más lo compartamos, mejor lo voy procesando y mejor lo voy manejando. Entonces eso nos ayuda muchísimo. La parte de llorar, como te decía, es importante si la persona lo quiere llorar, si la persona lo quiere recordar, si quiere hablar con ellos, pero no debo de olvidarme del autocuidado que yo requiero porque soy la persona que está viva y el autocuidado que requiero es comer todos los días, dormir bien, cambiarme, hacer alguna actividad relacionada con la pérdida de mi hija o de mi hijo. Ese tipo de cosas son importantes. Incluso si a él le gustaba el arroz con pollo, por poner un ejemplo, puedo hacer arroz con pollo recordándolo a él. Pero sí necesitamos estarnos conectando con esa persona que se ha ido, porque eso es parte del proceso de duelo normal y adaptativo que requiere la persona. Y si nosotros no estamos en capacidad de ayudarlos en las casas, entonces conectarlos. ¿En dónde? En los sistemas de salud. Nosotros tenemos en este momento líneas telefónicas para abordar duelos, para abordar estados ansiosos, depresivos o de autocuidado en general, porque sabemos que esas son las principales emociones que están aflorando con la crisis que estamos viviendo. Perfecto. Estamos hablando con Joyce Cabrera. Ella es enfermera de salud mental del área de salud de Escazú, administrada por Copesana, hablando sobre consejos para sobrellevar la etapa del duelo en medio de la pandemia. Joyce, como persona que perdió un familiar o amigo, ¿de qué manera puedo enfrentar el confinamiento después de la partida de un ser querido? Porque pues no tenemos contacto con muchas personas por la misma situación. ¿Cuáles son Correcto. esas estrategias más importantes para tomar en cuenta y que todas aquellas personas que quizás están pasando este proceso que es muy triste y es muy difícil de sobrellevar, las pueden seguir? Correcto. Bueno, en primer lugar, yo diría que para llevar dolores o duelos con la crisis pandémica que tenemos a nivel de país y el confinamiento, lo primero es el principio de realidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, saber que hay una realidad que nos vino a cambiar el estilo de vida que teníamos. A todos nos sacaron de nuestra zona de confort, sea como haya sido, y nos hizo empezar a actuar de otra manera que no sabíamos cómo poder empezar a paliar la situación. Y el confinamiento, ¿qué quiere decir? Bueno, estemos encerrados, no estemos en contacto presencial, porque esta es una de las fuentes de contagio mayores, entonces es todavía mucho más difícil. Entonces vuelvo, conectémonos con las personas, aceptemos la realidad que estamos viviendo. Es muy dura, pero si no nos cuidamos puede ser todavía mucho más dura. El principio es la realidad. Si soy una persona de riesgo, el confinamiento va. Si soy una persona con otros factores de riesgo, no solo el de la edad, pues también estas medidas van todavía con mucho más fuerzas al 100%. De ahí que muchas personas empiecen a ser creativas dentro de su propio espacio. Y yo no hablo de creativas, de que tengo que ser emprendedora, tengo que salir de esto, tengo que manejarlo muy bien, porque tampoco se trata de eso. Yo digo emprendedora cuando empezamos a ver que existen ciertas herramientas que yo empecé a desarrollar para sentirme mejor en el confinamiento y en el duelo que estoy viviendo, tales como que, bueno, si tengo un jardincito o matitas, cuidar las matitas, ¿verdad? Es muy terapéutico, es muy relajante, entonces yo tengo que buscar actividades dentro de la casa que también me permitan poder desconectarme un poco de estas situaciones
tan tristes, tan dolorosas. Y si el duelo que yo estoy viviendo me tiene abatida, decaída, definitivamente tiene que buscar ayuda profesional. Y aquí es donde entramos nosotros. Estamos atentos que creen que solas no lo pueden manejar. Así es. Saber que la vida y la muerte van en un proceso paralelo, que no lo podemos evitar. Todo para morir tenemos que estar vivos. Lo que pasa es que nadie sabemos dónde, cómo, cuándo. Sin embargo, la pandemia nos acerca más a esta muerte, que es para todos de mucho miedo, de mucho angustia. Entonces tenemos que procesar incluso cómo nosotros queremos morir, seguir peleando con nuestros seres queridos, no hablarnos, seguir arrastrando odios que van ahí en las familias muchas veces como legados. Yo siento que este es un tiempo también para recapacitar emocionalmente. Reflexionar. Ujú. Y No ahí es perder no yo perder el del tiempo, me parece a mí, Joyce. saber si he hecho bien las cosas o no. Ujú. Definitivamente. Saludamos a Jessica, a Natalie, a Jenny, a Elvia, a Jorleni, a Jessica, a Nana González que están pues con nosotros acá en esta transmisión de Facebook Live hablando sobre consejos para sobrellevar el duelo, el proceso del duelo, la partida de un ser querido o amigo tal vez en tiempos de pandemia. Hay un tema bastante sensible, Joyce, y es el hecho de si estamos dentro de nuestra burbuja social, quizás muere nuestro abuelito y demás. Es aconsejable incluir en ese proceso a los niños. Eso es un tema Sí. que es muy importante y que tal vez los padres no saben si tienen que involucrarlo o no, a partir de qué edad y cómo también cómo explicarles a ellos ese proceso de que ya el abuelito o algún amigo ya no va a estar. Que esa pregunta es muy importante, Rocío, porque muchas veces creemos que cuando hay pérdidas o hemos pérdidas en general o perdimos a una persona físicamente porque murió, hay que alejar a los niños o a los adolescentes de esta situación. Joyce, tal vez tenemos ahí También podemos. Ok, ya. Tenemos algún Sí, problemita sigo. técnico. Tal vez sí, volvemos a contestar Ah, la consulta porque se pegó la transmisión, Joyce. ya, ok. Ok, Sí, yo les decía que involucrar a los niños o adolescentes en el proceso de pérdidas y de duelo es súper importante. ujú, No podemos alejarlos ni ocultarles la información porque igual la están percibiendo ellos a su manera. Entonces es mejor que nosotros los incorporemos al proceso. Dependiendo de la edad del chico o de la chica, nosotros podemos hablarle que la persona murió, se fue, no vuelve y no entrar en detalles tan escabrosos muchas veces que no requieren los niños porque no están preparados para ese tipo de cosas. Entonces, sí, la información que es como es, sí incorporarlos a los rituales, si es un hermanito, un primo o el mismo papá o la mamá, pues nosotros podemos hacer que ellos dibujen, expresen lo que están sintiendo. Siempre les decimos a los chicos que hagan cuentos ujú. con respecto a la persona que se ha ido y los chicos son maravillosos, hacen unas historias fabulosas a partir de los abuelitos increíbles, entonces esto es una recomendación también importante. Los adolescentes tienden más a aislarse del grupo, de la burbuja, ¿verdad? Porque están en una etapa
un poco difícil y complicada, pero igual están viviendo el duelo, entonces acercarnos a ellos y preguntarles cómo se están sintiendo con la pérdida que el núcleo social o la burbuja social de ese hogar está sufriendo por la pérdida de una persona o por la pérdida de salud de alguien de la familia, porque puede estar internado en un centro hospitalario. Entonces siempre es necesario, y aquí es muy importante aprovechar a decir que el vínculo que nosotros generamos con todos los miembros de nuestra familia se da desde que todos nacen, desde que todos nos compartimos, desde que todos vamos haciendo esa yunta a través de la historia de vida de cada uno de nosotros con familiares y amigos. Y eso es vital. Tenemos que hacer partícipe a los niños, a los chicos de todas estas situaciones y noticias en grados moderados para que también nosotros les demos a ellos el espacio de por qué se sienten o cómo se están sintiendo ante la pérdida. Y tal vez aquí importante con los niños, a veces las personas mienten, ¿verdad? Les dicen, abuelito se fue al cielo. El chico, en su imaginación, va a estar pensando que en algún momento va a bajar del cielo, ¿verdad? Entonces, esto no es recomendable porque para él alguien le dijo que se fue al cielo y él puede creer que del cielo va a bajar o que se quedó dormidito y que en algún momento él va a volver, pero no, porque él murió, no va a volver, no está dormido, se nos fue. Entonces ellos tienen que aprender a procesar las pérdidas. Joyce, ya para finalizar. Por eso en las escuelas les enseñan a sembrar esas. Ajá. No, dime. No, que te decía que cuando les enseñan a sembrar el frijolito y la plantita se les muere, es como un poco acercarlos a que lo cuide tanto, pero igual se me fue, ¿verdad? Entonces ese proceso es necesario. Joyce, ya para ir finalizando este tema, quiero que hagamos un resumen de cuáles son esas estrategias específicas para que la gente pueda recurrir al hecho de que pues tenemos que asumir y poder sobrellevar el duelo en estos momentos donde el contacto físico es muy reducido, ¿verdad? Y que también la gente no se sienta culpable en el hecho de que no pueda pues estar tan cercano con aquel ser querido, con aquella familia, ¿verdad? Que está sobrellevando un difícil momento como estos. Específicamente las estrategias y el hecho de no sentirse culpable. Bueno, sí, ya yo hablé de que la culpa es un sentimiento muy fuerte y negativo muchas veces en las personas, que incluso puede destruir a una persona si no se maneja adecuadamente, porque ante las pérdidas siempre surgen muchas preguntas: ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no tal cosa? ¿Por qué aquello? Entonces, primero, desechar cualquier sentimiento de culpa, hablar, expresar, llorar, vivir el duelo es importante porque es un proceso que necesito para poder asimilar la pérdida. Y eso es vital. Puedo tener diferentes estrategias, como te decía, desde sembrar una plantita, un árbol, desde escribir un diario, desde hacer un álbum de fotos con la persona que ha partido, desde escribir un diario de todo lo que yo viví con esa persona, hasta sembrar un árbol en el patio de la casa, escribir un sentimiento positivo, meterlo en un globo, hacer que globos blancos del color que sea suban al cielo. Tenemos muchas actividades para poder hacer en este confinamiento. Y sobre todo, la red social es vital. Tenemos que tener una red social y si carezco de ella, tengo que buscar ayuda para estos temas. Excelente. Joyce, ya para finalizar, recordarle a la gente que las líneas telefónicas del área de salud están habilitadas para poder pues también tener o consultar, realizar consultas vía telefónica sobre distintos temas de salud mental, cuáles son y específicamente a qué número y cuál es el horario en el que usted está recibiendo llamadas de asegurados del área de Escazú
para poder pues abordar estas consultas. Claro. Nosotros un horario como tal no tenemos establecido ahorita porque hay un problema de saturación de líneas por todo lo que se está manejando del COVID. Sin embargo, sí damos el número de la central telefónica que es el 2289-9518 y pueden llamar directamente a especialidades, así se llama el lugar para accesar los servicios de psicología y la persona que responde para que cualquiera de nosotros pueda hacer una teleconsulta sobre el tema específico. Ok, repetimos el teléfono porque tuvimos ahí una interferencia. Joyce, ¿me está escuchando? ¿Me está escuchando, Joyce? Se fue un momento la Sí, se fue señal, por pero un sí. momento la transmisión. Tal vez sí recordamos el teléfono porque se nos fue la conexión. Sí, el número de la central telefónica de Escazú decía yo que es el más accesible porque las líneas están saturadas también por la situación del COVID. Hay que hacer un rastreo telefónico. Entonces, lo más recomendable es que llamen al 2289-9518, que puedan pedir con especialidades y la persona que ahí les estará respondiendo va a solicitarles su nombre y su número para poder después nosotros los especialistas llamarlos y hacer una teleconsulta. Excelente. Joyce, muchísimas gracias, dice Elvia. Excelente tema, claramente expuesto, muy necesario y muy oportuno. Muchas gracias, doctora Cabrera. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este Facebook Live. Joyce, muchísimas gracias a usted por sus Gracias, consejos Rocío. y por su tiempo. Y de verdad, si tienen algunas consultas que realizarle desde la parte de salud mental, Joyce ya dio el número telefónico al cual pueden pues localizarla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gracias, Rocío, a ti y a todas las personas que a se todas las conectaron, personas que que van se a ver este conectaron video. y en los próximos días pues estaremos anunciando algunos otros Otro temas tema. para Claro, tratar con mucho acá gusto. a través del Facebook Live. Muchísimas gracias y hasta luego. Con mucho gusto, Rocío. Hasta luego. Hasta luego.